buenas, estamos aquí con Carlos Sastre y bueno, vamos a hacer una entrevista horizontal. Yo le voy a preguntar, él me va a preguntar, sobre todo para que sepáis, pues bueno, pues cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas, cuáles son nuestras especialidades y cómo podríamos ayudaros un poquito. Tenemos a Carlos Sastre, que es fisioterapeuta y ahora está muy volcado en la fibromialgia. Entonces nos va a contar un poquito por qué ha llegado, digamos, a especializarse en la fibromialgia, cuál ha sido su camino, sus formaciones y qué es lo que está haciendo ahora mismo. Muy buenas, Diego. Sí, en primer lugar me gustaría dar las gracias a Diego por esta charla que vamos a tener y segundamente pues ya empezar con el tema. Lo cierto es que la fibromialgia llegó a mi vida primero por un vídeo tuyo, tío. Qué curioso. Es flipante, ¿eh? Sí, porque yo estaba viendo tu canal, estaba viendo la explosión esa que hubo con ese vídeo en Castilla-La Mancha, televisión. Exacto, sí. Y lo cierto es que vi que era un tema muy llamativo, que lo sufre mucha gente en silencio. Y ahí es como que ya despertó mi interés de decir, wow, se habla muy poco en las carreras de fibromialgia, se habla, por no decir nada, de esta enfermedad, se tratan otras obviamente, pero quizás la fibromialgia no tanto. ¿Tú cómo llegaste, tío, a hacer ese vídeo? Pues directamente me propusieron ese tema. Porque bueno, cuando doy las entrevistas o las colaboraciones allí en Castilla-La Mancha Televisión, se van rotando los temas en función de la gente que va llamando y demás. Y tuvieron llamadas de personas con fibromialgia y dije, venga, vale, vamos a hacer unas pautas o unos tips para aquellas personas que tienen fibromialgia. Y Había una demanda alta, entiendo, claro, de eso. y esa demanda se vio reflejada luego, por ejemplo, en ese vídeo que luego la televisión subió a YouTube y recibió pues, cientos de comentarios preguntando, pues, bueno, preguntando y explicando su caso para poder encontrar ayuda porque no la estaban recibiendo. Sí, ahí es cuando te das cuenta de que no hay apenas visibilidad de esta enfermedad. Y es muy difícil también, que ese es el siguiente episodio de mi vida, cuando se lo detectan a un familiar cercano y todo lo que lucha para llegar a ello, para que le hagan caso, ir a urgencias, que no te hagan caso, que te digan tienes ansiedad, vuélvete a casa con un Orfidal, un cúmulo de factores que yo he vivido y he podido ir viendo y apuntando, por así decirlo. Y ya, claro, ahí fue el detonante final de decir, hostia, estudia bien la fibromialgia, sobre todo para ayudar a ese familiar. Exacto. ¿Sabes? La mayoría de las cosas, no sé si te pasará, la mayoría de las cosas que investigo son o para ayudarme a mí o para ayudar a alguien cercano o a algún paciente concreto, ¿sabes? Suele pasar que es como, bueno, de las mayores motivaciones que uno tiene y que sobre todo a nosotros y a la mayoría de personas nos hace retener más esos conocimientos. Cuando encontramos un objetivo en sí, no solo estudiar algo por estudiarlo, sino pues porque de verdad sientes que quieres conseguir ayudar a alguien, es ahí cuando investigas más y absorbes todo como una esponja, lo relacionas todos los conocimientos como para poder llegar a una solución o a una ayuda mucho más eficaz. Y además que ves un ejemplo claro, porque lo estás viviendo en la persona, ¿no? Sí, muy curioso. No sé si sinérgicamente o qué, pero se fueron alineando los astros, que es cuando me viene el equipo de Enesa con la tecnología esta, ¿sabes? Y me presenta pues como un amplio espectro de enfermedades que se pueden tratar, ¿vale? Gracias a la neuromodulación del sistema nervioso. Y sucede como sinérgicamente, ¿sabes? O sea, a la vez que se está descubriendo que tiene ese familiar, está viniendo a mi vida Nesa, ¿sabes? Que Nexa sería una aparatología Sí. de la que te estás apoyando para hacer el tratamiento de... Sí, exacto. Claro, lo bueno que tiene Nesa es que
han parametrizado de qué manera hacerlo, de qué manera podemos incidir sobre la fibromialgia, ¿vale? Desde esa herramienta del sistema nervioso. Y aquí es un tema como que me gustaría hablar contigo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son tus herramientas de cara? Porque una de ellas, y es la que a mí me falta muchas veces, es la nutrición. ¿Cómo lo organizas, más o menos? En el caso de la fibromialgia, la puerta siempre es intestinal. Es decir, como en muchas otras patologías o en patologías del sistema inmune o de autoinmunidad. Entonces, el intestino siempre como la puerta a que aparezca algo. En función de la predisposición que tenga cada persona, saltará a una patología o saltará a otra. También es verdad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces pasa como lo de la gallina del huevo, ¿qué viene antes? Y eso nos pasa cuando ponemos el ejemplo del estrés emocional en su influencia con el intestino. Tanto el intestino puede condicionar la mente, como la mente puede condicionar el estado del intestino. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta ambas cosas. ¿Por qué? Porque habrá que tratar ambas cosas. Es decir, hará falta un apoyo de un psicólogo para tratar esa parte, digamos, mental, gestión del estrés, gestión de la ansiedad, y luego, por otro lado, tratar mediante la alimentación esa parte más visceral, o sea, lo que es el intestino. Por si el intestino está influyendo a nivel mental, es decir, personas con colon irritable, Crohn, o simplemente que tienen una irritabilidad en el intestino y no llega a ser una patología mucho más seria, el hecho de tener el intestino mal puede producirte estados de depresión, ideas no agradables o estados de ansiedad. Totalmente. Cuando el intestino está mejor, la persona mejora. Sí, no, y tienes razón con lo de la gallina la gallina sí. O el huevo, iba a decir la gallina de los huevos de oro. Tienes razón con esto porque muchas veces no es antes el pensamiento depresivo, por así decirlo, o la tristeza que la propia emoción. Muchas veces es que la propia fisiología, es la fisiología la que te lleva a tener ese estado, es tu intestino, tus bacterias las que te llevan a tener esa clase de pensamientos, a estar más hundido o hundida, a estar mucho menos predispuesto a pelear cada día, porque eso es otra cosa que observo en la gente que tiene fibromialgia y es agotador. Entonces, tener capacidad como para... yo lo siento algo así como si estuvieran remando para el siguiente día volver a tener que remar igual, ¿sabes? Y lo difícil que es cada día tener que remar contra tus dolores, contra tu insomnio, contra tu bruxismo, contra una serie de cosas que todos los que tienen fibromialgia comparten. Y que al fin y al cabo lo determina muchas veces la actitud que tengas hacia ese día. Exacto, sí, sí. Y en función de cómo esté tu cuerpo, sí. Claro, te vas a despertar mejor o te vas a despertar peor. Pasa lo mismo, por ejemplo, a nivel hormonal con la insulina, la glucosa y demás. Muchas personas, aquellas que no regulan bien, digamos, la insulina, suelen tener también una serie de emociones a lo largo del día. Hay horas del día que pueden estar más cansados y depende de eso. Y hay momentos del día, sobre todo por la tarde, que incluso se les genera como una ansiedad que solo pueden resolver comiendo. Y esa misma ansiedad se la está provocando el cuerpo debido a esos picos y esas bajadas de glucosa. Es decir, que es otro ejemplo más de cómo el cuerpo nos está empujando a hacer una determinada acción. También pasa eso con otras personas que tienen resistencia a la leptina, que sería la hormona que regula la saciedad. Entonces esas personas no regulan bien esa saciedad y cuando tienen hambre es un hambre que te puede volver hasta agresivo. Hay personas que se vuelven agresivas cuando tienen hambre y es porque ya
su cuerpo no regula bien y pierden el control incluso de sus emociones. Entonces sería como otro ejemplo más de que el cuerpo nos domina a nosotros. Y otro ejemplo más sería en personas que tienen algún parásito. Personas que tienen algún parásito y dicen, este alimento es el que más me gusta, o este y este. Y en realidad no es que le guste, es que su cuerpo se lo está solicitando porque ese alimento tiene una sustancia que va estimulando o da de comer, digamos, a ese parásito. ¡Wow! Eso es muy potente, ¿eh? Y sobre todo suelen ser alimentos muy histaminérgicos. O sea, una persona que tiene unos síntomas de alergia, rinitis, asma, enlazado también al bruxismo, son personas que puede que hayan tenido parásitos de pequeño y sigan con ellos, pero a lo mejor están a otro nivel. Por ejemplo, como no somos pequeños, pues en general no tenemos así lombrices y tal. Vale, pero ¿cuál es el problema si está en un tracto más elevado del tubo digestivo? Bueno, el tubo digestivo, del intestino. Pues es mucho más difícil eliminarlos. Y muchas veces es que ni lo sabemos. Eso puede desatar pues todos los problemas a nivel de piel, hongos y demás. Es como que empieza a desestabilizar el cuerpo y te pide ciertos alimentos que te van a subir más la histamina. Brutal eso, ¿eh? De hecho me da muchísima curiosidad de decir, ¿y si yo tengo uno? Seguro que al resto de personas igual. Es muy frecuente, es más frecuente de lo que pensamos. Y ahí lo que se intenta hacer es o mantener estable al bicho, se le mantiene latente, o se intenta eliminar. Eso lo he visto, esos tratamientos tan fuertes donde eliminan la flora bacteriana, ¿verdad? Claro, a veces que lo que se intenta hacer es, bueno, algún tratamiento antiparasitario. Hay veces que puede ser un desajuste también de la flora y entonces se aborda con antibióticos. Pero claro, no es la única forma de hacerlo porque si no estaríamos intentando arreglar una cosa pero destruir otra, que sería, por ejemplo, la flora intestinal o alguna otra parte del intestino. Siempre hay que intentar, bueno, no destrozar otra cosa cuando intentas arreglar a otra. Algo. Muy interesante ese punto, ¿eh? Sí, sí. Podría explicar bastantes cosas. Ya, estoy seguro. De hecho, estoy como súper curioso de ello, pero sé que a la vez puede ser demasiado largo y se nos va de las manos. Pero me gusta, tío. Una pregunta que se me viene a la cabeza es... a lo mejor es una pregunta trampa, ¿vale? Pero ¿se te ocurre un desayuno concreto para gente con fibromialgia? Un desayuno concreto. Tal cosa, no existe tal cosa como un desayuno concreto. Bueno, no, porque siempre hay que individualizarlo, pero lo que sí se puede hacer es hacer un desayuno eliminando todos los alimentos que podrían dar de comer tanto a un parásito como aquellos alimentos que crean una flora intestinal no adecuada. De hecho, en un estudio que se realizó poniendo diferentes dietas, diferentes pautas nutricionales, pues dieta keto, dieta mediterránea, dieta FODMAPs, dieta alta en grasas, ¿no? Diferentes dietas. La que se vio que mantenía una flora intestinal adecuada sería una dieta mediterránea, pero teniendo en cuenta que la dieta mediterránea que nos están vendiendo hoy en día no es la que debería de ser. Porque en la base, si tú vas a un supermercado o buscas en Google, vas a ver que en la base están los cereales y no deberían estar los cereales, cierto. Deberían estar las verduras. Entonces esa es una pista para saber que esa pirámide nutricional no está bien. Y esas personas tendrían que evitar, digamos, ciertos alimentos que hacen mal al intestino, como podría ser el gluten o el trigo y los lácteos. Sí, eso siempre lo he Esos lo he pensado. son básicos. Y otros alimentos, por ejemplo, si hubieran parásitos de por medio, todos aquellos que te suben la histamina, que son también, por ejemplo, los lácteos, carne de cerdo. Es una lista muy amplia. Lo que pasa es que hay personas que le suben más, otras personas le suben menos. Incluso el estrés sube un montón la histamina.
si nosotros tomamos un alimento y nos genera picor de oído, picor de paladar o picor de piel, directamente nos estaría elevando demasiado lo que es la histamina, y ese alimento en principio y por ahora no nos vendría bien. ¿Picor de ojos? También puede ser. Sí, claro, todo lo que sea picor es una elevación de la histamina. El que yo me rasque y se ponga todo rojo muy fácilmente es por la producción de histamina. Brutal. Brutal la de cosas que se tienen en cuenta. Son muchos síntomas. Sí, para jugar con ello. Muy interesante. La verdad es que da para horas incluso. Incluso eso, da para estudiar cada persona muy en profundidad, porque es un mundo. Yo me he encontrado 3 casos de fibromialgia completamente diferentes. En uno predominaba mucho más el insomnio. En otro predominaba mucho más esto que estamos diciendo, ¿vale? De síntomas digestivos, malestar, ¿vale? Y en otro predominaba mucho más algo emocional, ¿sabes? Algo donde había ausencia porque relativamente se cuidaba mucho la alimentación, ¿vale? Y tenía unos buenos hábitos, una buena higiene del sueño, pero sin embargo su mundo emocional era pues eso, lo que le estaba machacando, con muchas cosas sin resolver, que para mí es uno de los temas. Yo he pensado mucho en plan en lo que yo puedo ofrecer en la clínica y lo que me hace más especial, por así decirlo, y diría que es algo cercano a comprender situaciones, a comprender emociones desde un punto de vista físico, fisiológico, sin tampoco pasarnos mucho. Ya empiezo a meterme en terrenos más místicos, sí, ¿vale? Que pueden dar miedo, ¿no? O pueden ser como extraños, pero que realmente todos compartimos. Y es ese punto donde todavía la ciencia no está consiguiendo entrar. Mucha gente que va al médico y tiene un problema emocional y no da ningún síntoma, no hay ningún escáner de emociones. Exacto. No hay, pues eso, o sea, no hay una resonancia que pueda detectar cómo una emoción te está afectando. Recuerdo una persona, esto es muy curioso, hace una semana ha sido, es que ha sido como reciente, tenía un bloqueo en la costilla, pero no era un bloqueo fisiológico, era emocional. Le ponías la mano y empezaba a temblar y a llorar. ¿Sabes? Digo, wow, vale, aquí estamos ante algo muy curioso, porque simplemente pones la mano aquí, en esta zona de costillas, y su cuerpo empezaba a temblar y a llorar, ¿vale? Tenía esa reacción tan nítida de trauma. Y sin entrar, no hace falta adentrarnos en qué ha sido, qué lo ha originado, pero sí en la conciencia de, vale, vamos a hacer una escucha en la zona, vamos a movilizar un poquito los tejidos y vamos a dejar que tiemble, por así decirlo, porque en cierto modo, y aquí entra ese misticismo del que hablaba, si algo te pide temblar y tú lo estás bloqueando, no estás dejando que se libere. Esta es la manera en la que muchos clínicos pensamos acerca de la fibromialgia, de liberar emociones, ¿vale? Si algo está temblando y tú lo estás frenando porque te da cosa o tienes miedo, va a ser peor de cara a resolverlo o de cara a liberar esa emoción. Y lo que hice simplemente fue contarle, oye, esto que te pasa puede ser emocional, puede ser, siempre estoy abierto a que sea otra cosa y todavía no le haya puesto palabras. Esto puede ser emocional, pero lo vamos a tratar con conciencia, ¿sabes? Sabiendo que algo se está liberando en ti, ¿vale? Porque si ella empieza a temblar y a llorar, la experiencia habría sido muy dura. Se habrá ido del fisio diciendo, este tío que me ha hecho, que me ha tenido llorando aquí un rato, y nada más lejos de la realidad, porque yo simplemente quería lo que es la liberación del tejido. Entonces consiguió hacerlo, ya se quedó más tranquila y al siguiente día vino, le ponías la mano, ya no pasaba nada, ¿sabes? También yo creo que es función de la persona, que en este caso sea el terapeuta, de adentrarse o no más en los problemas, ¿no? Pero sí que
nuestra función quizás cercana a la salud de estas personas con fibromialgia debe ser una guía, ¿sabes? Y hay gente que puede guiarle más por esa vía nutricional, hay gente que puede dar una vía más por lo emocional, por lo del sueño, sin duda también requiere ensayo-error por parte de la persona. De todas formas, yo tengo la teoría de que hay personas que están diagnosticadas de fibromialgia y en realidad puede que no tengan fibromialgia. Y son muchos factores, ¿verdad? Claro, porque hoy en día no hay una prueba o sea, no hay una metodología como para diagnosticar fibromialgia, simplemente es como un par de criterios y si el médico siente que no tiene por dónde poder abordar esos dolores, ese cansancio, ya lo determina como una fibromialgia. Pero sí he conocido personas que han tenido como un cúmulo de sensaciones, de dolores que no venían producidos por una fibromialgia y sería, por ejemplo, una persona que es muy frecuente, imagínate que tiene una hernia cervical, una hernia lumbar y que a nivel intestinal la cosa está mal y eso le produce, digamos, una sensación de fatiga y un estado de fatiga. Voy a pasar rápido a otra cosa para que no se me olvide. Y es que cuando, digamos, esas personas, bueno, pues es que si tú ya tienes esa hernia discal, las manos vas a notarlas con dolor, en cualquier punto. Puedes tener un dolor referido en cualquier sitio. Tienes una hernia lumbar, puedes tener también un dolor referido en cualquier otro punto. Y si tienes el intestino mal, vas a notar cansancio. Puedes notar cansancio. De hecho, hay personas que piensan que están en un estado normal y ese estado normal es el de cansancio continuo. Es decir, se han habituado tanto a un cansancio continuo que luego cuando hacen unas pautas mejoran. De hecho, es muy frecuente cuando una persona mejora su alimentación, por lo que sea, se alimenta mal y dice, wow, ahora que mi cuerpo se ha acostumbrado a comer bien y ahora me siento mal. No, en realidad antes estabas mal, al comer bien has pasado a estar bien y cuando estás bien directamente no notas un estado de normalidad, sino que te notas que esos alimentos te hacen mal. Lo que pasa es que antes estabas como acostumbrado. Entonces es como ver la luz y luego hundirte. Ya, yo le pongo un nombre que es crisis curativa. Hay veces que pasa que parece que el cuerpo empeora brutalmente en los siguientes 3-4 días después de hacer un cambio, de introducir un cambio. Sí. Se producen síndromes de abstinencia muchas veces a la hora de cambiar. Me pasa incluso con el trabajo con las manos, a veces, en ciertas ocasiones. Sí que suele ser más, no me había fijado en ese detalle, suele ser más en personas con intestino permeable, cosas así, sí. No lo había pensado. Sí, suele pasar en personas, por ejemplo, que eliminan el café, por decir... Sí. Pero ¿qué pasa? Al final el café, bueno, es una droga, te va generando una dependencia, porque quien lo utiliza para estar, digamos, despierto, cada vez tiene que aumentar esa dosis. Un poquito más. Claro, para que le pueda hacer efecto. Es decir, que es el término de droga. Y cuando esa persona reduce la dosis drásticamente o lo elimina, empiezan a tener dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque su hígado empieza a eliminar toxinas que el café estaba evitando que se eliminaran. Y están como cansados durante una semana o así. Y hay personas que no son capaces de soportar ese síndrome de abstinencia. Una vez que lo soportan, persona nueva. Incluso hay casos, y con el azúcar pasa lo mismo. Total. Porque he visto casos de azúcar más exagerados que con el café. Y te estoy hablando de dolor de cabeza, temblores, escalofríos, cansancio, o sea, un montón de sensaciones. Sí. Y luego ya cuando aguantas, 2-3 días, ya está.
solucionado. Pero es el poder que tienen ciertos alimentos, y no para bien, de influirnos en nuestro organismo. No nos damos cuenta, nos van enfermando, pero cuando lo dejas, ahí es cuando te das cuenta de que, oye, si elimino esto y me está produciendo un síndrome de abstinencia, algo falla. Tío, hablando de esto, ¿tú tienes la sensación de que se podría revertir la fibromialgia? Yo diría que no. No se puede revertir, y cuando hay una persona con fibromialgia, no pongo la expectativa de decir voy a revertir o voy a curar. Porque es muy alta, es demasiado alto. Hay que centrarse en cada pequeño paso que va dando. Porque va a crear pues una frustración o una sensación de la persona de fracaso total. Lo que hay que intentar y el objetivo es la alimentación lo más adaptada posible, la actividad física y el ejercicio lo más ajustado también posible y progresivo. Para que ahí quizás sea lo más difícil, que la gente encuentre a alguien que sea capaz de adaptarle rutinas para su problema. Claro, porque eso es un ciclo de intento hacer un poquito más y termino al día siguiente que no me puedo levantar. Ahí está, Entonces es buscar en ese círculo un eslabón por donde empezar a romper sin que lo destroce, sin que lo destroce todo. Eso es un poquito lo complicado, pero lo que hay que hacer es eso, es la alimentación, el ejercicio y el trabajo emocional, trabajar todo eso, y hasta donde pueda mejorar, he mejorado y mantengo ya ese nuevo estilo de vida.